Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura que permite a las familias protegerse contra la posibilidad de perder a su principal fuente de ingresos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Javier Milei. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus preguntas. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta oportunidad nos acompaña Miguel Cielonca para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar, tenemos mucha información como siempre y vamos a arrancar con la actualidad económica. Y en estos últimos días estamos viviendo un escenario más calmo luego de la tormenta que vivimos en las últimas semanas. El Banco Central logró estabilizar el dólar utilizando altas tasas de interés. De hecho, Santiago ayer mantuvo, en el 40% la tasa de referencia, un nivel altísimo. Y también el claro mensaje de que va a intervenir en forma decidida para que la moneda americana no se escape de los 25 pesos en el mercado mayorista. Sí, Ale, la verdad es que es muy difícil saber si la tormenta ha pasado, si la crisis terminó. Nadie tiene la bola de cristal, tampoco nosotros, hay que ser honestos con los televidentes, pero hay algunas señales, como vos decís, que indicarían, predecir lo que va a pasar al menos en el corto plazo. Y esto también hay que decirlo, siempre después de la devaluación, de una fuerte devaluación, los mejores negocios estuvieron en pesos, posicionándose en pesos. Hoy hubo unas declaraciones del presidente del Banco Central en una conferencia del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas donde se lamentaba, él decía, lamentablemente tengo que decirles que las tasas de interés no van a bajar en el corto plazo, van a seguir en torno al 40%. Claro, más que lamentarse, los ejecutivos de finanzas festejaban porque, de vuelta, después de una devaluación con un tipo de cambio que, como vos decís, el Banco Central se va a esforzar en mantener en un entorno de 25 pesos por dólar, 40% de tasa de interés son retornos que no se consiguen en ninguna parte del mundo, realmente. Son retornos altísimos. Y esto tiene que ver también con el costo que va a tener, no para las finanzas, sino para la economía real, para los pequeños productores, para las pymes, que efectivamente van a haber encarecido su crédito, si no terminado. En 40% es casi una restricción para la mayoría de las empresas acceder al mercado de créditos. Así que ese es un poco el panorama, un tipo de cambio que se va a mantener en torno a 25 pesos, hoy subió algunos centavos, cerró 25,03, pero lo más probable es que lo peor de la tormenta cambiaria haya pasado. Mucho dependerá, por supuesto, de lo que pase en el resto del mundo, especialmente con la tasa de interés de los Estados Unidos. Y hay otro aspecto, Tras la estabilización del dólar, el gobierno dio buenas señales en el sentido, enfatizando de que va a avanzar más decididamente en la reducción del déficit fiscal, justamente se le otorgaron nuevas facultades, como ministro coordinador al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Este es un tema sumamente importante porque indudablemente la evolución que presente el déficit fiscal en los próximos meses indudablemente va a determinar si esta crisis cambiaria ha quedado atrás o puede desatarse nuevamente más adelante, Sí, Ale, y también va a ser clave los tiempos de la negociación con el Fondo Monetario, Si efectivamente empiezan a llegar dólares por la vía de ese acuerdo, la Argentina se va a comenzar a retirar del mercado internacional, va a dejar de emitir tanta deuda y por lo tanto los activos argentinos por ahí vuelven a ser otra vez requeridos por los inversores internacionales, vuelven a llegar dólares por parte de los inversionistas. Esto va a hacer que caiga entonces la tasa de riesgo país de la Argentina y con eso se restablezcan las condiciones más normales de crédito aquí en la Argentina. Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las entidades más convenientes para contratar esta cobertura que permite a las familias protegerse contra la posibilidad de perder
a su principal fuente de ingresos. Así es, estamos hablando de muerte o muerte e invalidez. Esto es lo que contempla, por lo general, una póliza de seguro de vida con desde ya una suma asegurada, que es ese monto, ¿sí?, que se le da a la familia cuando esto ocurre. Con ese monto es que uno entonces puede hacer frente, y al menos por un tiempo, a determinados gastos que cubría de repente un sueldo, más allá de lo que pudiera existir como seguro de vida en el contexto de un empleo en relación de dependencia, pero bueno, cuando este no existe, la situación es incluso mucho más grave. Entonces es importante considerar a la hora de contratar, como cualquier seguro, ¿no?, y en el marco de lo que es muy difícil de pensar, pero cuál sería un monto que podría durante algún tiempo ayudar a esa familia. Entonces lo que estamos trabajando en este momento, en este caso particular que les vamos a presentar, es en una suma en torno a los 850.000 pesos, ¿sí? Para esta cobertura, en el marco de una persona de 30 años con 2 hijos casados, ¿sí? Bueno, esas son las características de la cobertura, de 30 años les decíamos, perdón, de 40 años la persona, pero una cobertura por 30 años, son estos valores que les presentamos, y entonces ahí tienen en torno a los 400 pesos, es que arranca 421 CNP, va subiendo, binaria 455, por ejemplo, Allianz ya en la segunda placa lo van a ver en 472, 490 ya Mercantil Andina, cerrando 494 Río Uruguay. Si uno a esta posibilidad que les decimos de muerte le agrega la posibilidad de invalidez, lo que tiene son los valores que ven ahora, ¿sí? A ver, 528 suben unos 100 pesos en promedio las pólizas, SMG 533, 500 ya 72 por ahí la caja, luego en la próxima placa van a ver a Mercantil también en 587, cerrando la lista Allianz 622 pesos. En el actual contexto y sobre todo, si usted ya tiene un seguro de vida, importantísimo chequear esa suma para entonces estar alineado en lo que es una póliza de este tipo. Como siempre vemos en Mercado Seguro cifras razonables para encontrar una protección frente a los distintos riesgos que enfrentamos. Cambiamos de tema y abrimos el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde tras la importante recuperación que había presentado, ¿no, Miguel?, el mercado local la semana pasada, esta semana venimos en caída. Sí, Alejandro, es verdad. Para el Merval esta semana sobre llovido mojado. Estamos más o menos en niveles de 30.300 puntos para el Merval. Eso fue el nivel en el que inició el año. Pero bueno, debemos recordar que el peso se depreció un 30%, con lo cual depende cuál sea la unidad de cuenta que uno toma, viene siendo un año bastante flojo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, como siempre, no hay una única explicación, sino una combinación de factores. Por un lado, la crisis, digamos, la corrida cambiaria que tuvimos seguramente va a tener algún tipo de dejar cicatrices en la actividad real. Si bien entraron buenos balances, el inversor siempre mira a futuro porque lo que hace es descontar flujos futuros y bueno, eso es lo que hoy no está claro cuál va a ser el impacto, digamos, en la actividad real de esta nueva configuración que tenemos. Y otro factor importante también desde lo local es el nivel de tasas, que básicamente lo que hace es atrae el interés del inversor y obviamente resigna otros activos detrás en la fila. Así que... Claro, los fondos de los inversores se van, ¿no?, de las acciones hacia claro, activos muy atractivos hoy en día, como las LEVAC, ¿no? Claro, y ni hablar, obviamente, que tenemos un escenario internacional que está más picante. Muy bien, con este panorama cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar este bloque respondiendo a todas tus consultas. Vamos a comenzar con las consultas relacionadas con el estado de las entidades financieras y una noticia vinculada precisamente con una de las entidades de nuestro mercado. Así es, Ale. En este caso, el Banco Ciudad, porque en la próxima semana va a subastar camionetas secuestradas
por correr picadas. Así que mucha atención a aquellos que están interesados en la subasta del Banco Ciudad. En la página web del banco tienen toda la información si quieren comprar en subastas una camioneta. Cambiamos de tema y continuó en los últimos días la disputa por el tema de las tarifas, con la oposición consiguiendo el dictamen para debatir la semana que viene en el Senado el proyecto que frena los aumentos. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con los usuarios para saber si están de acuerdo con la propuesta legislativa de la oposición. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de la oposición que presentaron en el Congreso para frenar el aumento de tarifas? No, me parece que tienen aspectos demagógicos y que realmente lo que sí sería importante que tanto sea oficialismo como oposición se sentaran a una mesa de acuerdo real para llevar políticas serias. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es injusto y no acontece en los momentos que estamos viviendo el país. ¿No crees que en nuestro país tenemos que pagar lo mismo que en otros países se paga por servicios públicos? Mira, yo pienso que hacer la comparación de un país con otro país tendría que servir para mejorar, no para empeorar. Sí, hay países que no se pagan, claro, estoy de acuerdo con eso. Bien. ¿Y qué crees? ¿Qué alternativa podríamos buscar al rojo de las cuentas del Estado entonces? El rojo de la contraga y suprimir secretarías, subsecretarías, autos de alta gama y todo lo referente a las adicionales policiales. En caso de sancionarse en el Senado, ¿crees que Macri debería vetar la ley? La va a vetar, seguro, porque le genera todo un quiebre en su proyecto económico, por lo menos inmediato, que es bastante inestable. Bueno, es una buena señal a futuro que tras los eventos que hemos vivido en estas últimas semanas que muestran, ¿no?, las dificultades que tiene nuestro país para mantener la confianza de los agentes económicos, la oposición esté insistiendo con esta propuesta, con este proyecto que dejaría al gobierno sin la que ha sido hasta el momento su principal herramienta para enfrentar el problema de las cuentas públicas. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, y los mercados externos tampoco estuvieron con gran algarabía, ¿no, Miguel? Claro, lo que estamos viendo en esta semana es que continúa todo un reacomodamiento de la evaluación de los activos internacionales, porque la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal lo que está haciendo es subiendo la tasa de interés, y eso lo que genera normalmente es que el dólar se vuelva más fuerte y que quienes estuvieron invirtiendo en los mercados emergentes vuelvan a buscar el refugio de la inversión en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo, obviamente, es que las monedas de los países emergentes se están depreciando. Como referencia, el peso argentino se depreció 30%, pero la lira turca un 20% también en lo que va del año. Bueno, y también hay que destacar, ¿no?, el caso de Brasil, donde el Banco Central brasileño también intervino, ¿no?, para acotar la caída del real, ¿no? El real venía depreciándose 12% y al principio de esta semana el Banco Central de Brasil empezó a hacer licitaciones de swaps, que es el equivalente a nuestros futuros, justamente para traer un poco de calma ahí. Con lo cual esa tendencia está, si querés, madurando desde el principio de año. Esta semana se agregó un poco de volatilidad desde Italia. En Italia hubo elecciones hace unas semanas y finalmente se está formando una coalición de un partido de extrema derecha y otro partido que es anti-sistema. Y están bregando por un aumento del gasto público, con lo cual ponen en riesgo la permanencia de Italia dentro de la Unión, porque vos sabés que hay lineamientos muy específicos de cuánto es el nivel de déficit que puede tener un país miembro. De modo que, bueno... Un nuevo motivo, ¿no?, para el temor, es de incertidumbre. una mancha más para el tigre. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros con una novedad del mercado. Así es, y justo estábamos hablando de seguros de vida. Entonces ahora lo que tenemos es un lanzamiento al respecto en lo que refiere a pólizas que ajusten por ser. Algo que el gobierno pidió el año pasado y que ya
está aprobado para lanzarse por Boston, la compañía que va a arrancar con estas pólizas a la brevedad. Así que una novedad para hacer frente a la inflación. Veremos cómo funciona y cómo impacte también, ¿no?, en lo que son los precios. Muy bien, cerramos hacia el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Javier Milei. Bueno, ya estamos aquí con Javier Milei para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar aquí, Javier. No, por favor, un placer. Hoy hablábamos, ¿no?, en el primer bloque, venimos viviendo unos días de mayor calma tras las tormentosas semanas que tuvimos, ¿no?, en el ámbito cambiario, justamente días atrás, ¿no? ¿Crees que la crisis ha terminado, Javier? Me parece que estamos en una tregua. Sería muy aventurado considerar que la crisis cambiaria ha terminado. O sea, básicamente la crisis cambiaria tiene un origen concreto, que es el 28 de diciembre, cuando avanza la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco Central, se produce una caída de la demanda de dinero. Esto con mi colega Diego Giacomini nosotros lo habíamos alertado porque estacionalmente la demanda de dinero se pone más fuerte entre la tercera semana de diciembre hasta la tercera semana de febrero. Entonces en ese contexto vos tenías que ver caer el tipo de cambio y caer la inflación y estaba pasando lo contrario. Obviamente terminó, digamos, la tercera semana de febrero, se te vino abajo la demanda de dinero y ahí se te aceleró la tasa de inflación, que pasó de niveles de 18 anualizado a más de 28. Hoy, de hecho, la inflación, digamos, según los indicadores que tomes, está arriba de 30. Y por otra parte, digamos, se te devaluó la moneda 50%, tuviste que llevar la tasa al 40%, digamos, se perdieron 10.000 millones de dólares de reservas. Me parece que fue un error grave y es tan grave que terminaste en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, y obviamente esto dio por muerto el programa gradualista. Pero bueno, no da la impresión de que el Banco Central ha logrado, ¿no?, controlar la situación, decíamos, ¿no?, con altas tasas de interés y también, ¿no?, con la promesa implícita de intervenir fuertemente si el dólar en el mercado mayorista se va de los 25 pesos, ¿no? Mirá, me parece que una tasa del 40% que después se traduce para las empresas en 80 a 120, digo, vas a empezar a tener problemas con el working capital, digo, va a impactar negativamente en la actividad. O sea, para mí... ¿No estás de acuerdo, digamos, con la estrategia que ha elegido el Banco Central? No, lo que estoy diciendo es que el problema más grave está en otro lado. El Banco Central es una víctima. El Banco Central hace lo mejor que puede. O sea, vos cuando tenés un esquema de inflation targeting donde para anclar los precios es fundamental las expectativas y te encontrás, digamos, con que el jefe de gabinete te dinamita la reputación en una conferencia de prensa, o sea, se te cayó la demanda de dinero y perdiste el ancla nominal y la única forma que vos tenés de anclar rápido es vendiendo moneda parece extranjera. igual, Javier, parece haber sido la lectura del gobierno que justamente le ha restado poder, ¿no?, a los colaboradores del jefe de gabinete, que se los consideraba como los artífices del 28 de diciembre, ¿no? Desde mi punto de vista es insuficiente, debería haber echado toda la jefatura de gabinete. ¿Crees que el jefe de gabinete mismo tendría que haber El jefe de gabinete es la cara visible de una estrategia que nos ha endeudado fuertemente y que claramente ha fracasado y que si hoy por hoy vos no das una señal clara... A ver, hoy por hoy, digamos, vamos a ponerlo en blanco y negro. ¿Cuáles son las alternativas que tiene este gobierno? Una alternativa es que Macri se ponga el traje de Pellegrini y que haga el ajuste como corresponde. Bueno, ha dado ese mensaje, ¿no? Wait a minute, pará. Entonces, digamos, y hay que tener claro que va a ser recesivo, aun cuando lo hagas bien, porque ese aumento de ahorro no va a tener contrapartida en aumento de inversión, con lo cual te va a caer la actividad, te va a caer el empleo, sí, te va a caer el salario real, te va a aumentar la pobreza, te va a aumentar la indigencia y con la caída de la demanda de dinero tenés aceleración inflacionaria. Ahora, podés agarrar y dejar a los impresentables
sí, que fueron los que motivaron el gradualismo. O sea, faltaría que lo lleven a Prat Guy, por ejemplo, ¿sí? para aumentar la impresentabilidad gradualista y terminar en una crisis tipo Rodríguez. Eso solo es lo que tenés que elegir. Entonces, vamos a ver si Mauricio Macri está a la altura de un estadista que está dispuesto a resignar su capital político con tal de evitarle a la población un daño mayor. En tanto y en cuanto, digamos, siga estando Marcos Peña como jefe de gabinete, la posibilidad de optar por la impresentabilidad está vigente, con lo cual, digamos, o sea, lo único que va a hacer es causar más daño. Javier, te cambio un poco de tema porque estos días también estuvimos viendo algo de conflictividad social con lo que pasó en el subte. ¿Te parece que el gobierno va a poder mantener esta pauta de 15% de aumento salarial con una inflación cercana al 30%, como vos mismo estás pronosticando? Pero ni de casualidad va a poder mantenerlo. A ver, si yo tomo los últimos 12 meses, la inflación es 26%. Si tomo el último cuatrimestre anualizado, estoy en 32%. Si tomo el último dato anualizado, estoy en 38%. Digo, estoy en aceleración inflacionaria, no sé cuánto va a ser la inflación, pero está claro que 15 es una tomada de pelo. Digamos, por eso, digamos, o sea, ahora quiero ver a todos los que cuestionaron fuertemente cuando yo fui a la marcha de Moyano, porque terminó pasando lo que yo dije. O sea, el 15% era un mecanismo para licuarle el salario a la gente, ¿sí? Digamos, y recuerden que, digo, he sido yo el que inventó la cláusula gatillo, con lo cual estaba obligado moralmente a ir. Y ahora, digamos, los hechos me dan la razón. Quitar la cláusula gatillo es en perjuicio de los trabajadores. Y dentro de todos estos dilemas que enfrenta el gobierno, ¿cómo viste la solución o la respuesta de poner a Nicolás Dujovne como ministro coordinador, ¿no? Hubo una reunión importante con todos los demás ministros y él coordinando ese equipo dentro de lo que es la estrategia de poder, es una novedad al menos. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Durante el fin de semana todos los periódicos levantaron esta idea del superministro. El día lunes, el señor Marcos Peña en la Cámara de Comercio Americana dijo, no es un superministro y le bajó el precio. Vamos. O sea, por un lado vas para un lado y después, o sea, te aparece Marcos Peña y te lleva las cosas para el otro lado. ¿Te das cuenta dónde está el problema? O sea, digo, si no lo entiende, o sea, nadie le va a poner un mango a esta economía mientras que vos tengas gente que piensa la economía, digamos, de manera con gente que se lava la cabeza en el bidet. De todas formas, Javier, hubo, ¿no?, un mensaje claro del gobierno de que se va a avanzar en forma más decidida en la reducción del déficit fiscal. ¿Crees, digamos, que esto no es así? ¿Desconfías de este mensaje que ha dado el gobierno? A ver, pasamos de ir a velocidad tortuga embarazada a ir a tortuga lenta. A ver, no alcanza. A ver, 30.000 millones de dólares que te va a dar el Fondo Monetario Internacional te alcanza para cubrir el déficit primario de acá al final del 2019. ¿Qué te está faltando? 35.000 millones de dólares para los intereses. ¿Vos crees que vamos a conseguir financiamiento afuera? No, porque se cortó, porque ya fracasó el gradualismo. Entonces, necesitas ir a resultado primario equilibrado, o sea, cuando en realidad deberíamos tener positivo, pero por lo menos, ¿sí?, en esta transición, asegurarnos que no tenemos que volver a salir al mercado. ¿Para qué? Para dar una señal fuerte al mundo que hemos dejado de ser unos impresentables e irresponsables. Si no lo hacemos, vamos a terminar en otra crisis. ¿Se puede hacer esto a poco más de un año de las elecciones presidenciales? A ver, el gobierno tiene que elegir entre nos quedan 30 segundos, aguantarse Javier, un ajuste duro, ¿sí?, o una crisis colosal. Que elija, que dé muestra de que tienen altura de estadista y no son otros miserables más de la política. Es esa la elección. Muy bien, Javier. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor. El análisis de Javier Milei sobre la situación en que estamos viviendo, los sacudones que sufrió la economía argentina en estas últimas semanas y lo que puede suceder en los próximos meses de acuerdo a las estrategias que ponga en marcha el gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.